¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. Las distintas agencias que constituyen el sistema de Naciones Unidas han venido construyendo de consenso una agenda de objetivos globales para el desarrollo sostenible que sustituye aquella agenda de los objetivos del milenio y que lo que hace es perfilar, delinear lo que se esperaría del mundo hacia el año 2030. Lo que quisiéramos ver en el mundo en materia educativa, de salud, de erradicación de pobreza, en efecto de medio ambiente, de sostenibilidad. Esta noche hablaremos de esa nueva agenda. No estoy diciendo que sea una realidad cumplida y que en el 2030 este mundo será radicalmente distinto, pero una vez que uno ubica un faro en el horizonte, en efecto, las energías de las naciones y del globo se empiezan a conducir en esa dirección. Por eso es importante entender esa agenda, de dónde viene, qué quiere, cómo ha cambiado con respecto al pasado. Hay, en efecto, dos elementos centrales de esa agenda que adelanto. Por un lado, el tema de la equidad, que es fundamental, y del otro lado, el tema de la sostenibilidad, que se ha vuelto para todas las materias un objetivo clave. Hoy hablaremos con representantes de las distintas agencias que son parte de la ONU, que nos acompañan en Espiral y que nos van a ayudar a entender pues, esto que queremos ser como humanidad en el 2030. Estamos en Espiral, comenzamos. Lo prometido, para hablar de la nueva Agenda Global de Desarrollo Sostenible o Sustentable, tengo un panel, yo diría, inmejorable, por quienes ocupan cargos que seguramente en los próximos 20 años van a tener que echar a andar de toda su experiencia para cumplir justamente con esos objetivos. Les doy la bienvenida, como esta edición aquí en Espiral. Les pido que se presenten y voy a comenzar con Mauricio Ramírez. Mauricio, bienvenido. Gracias, Ricardo. Muchas gracias por la invitación al programa. Mi nombre es Mauricio Ramírez Villegas, soy colombiano. Tengo 25 años de trabajar con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Inicié mi carrera en mi país y la inicié porque, siendo yo ingeniero civil, me di cuenta que desde mi carrera yo debía tener una responsabilidad social de una magnitud importante para el bien de mi país. Y decidí dedicarme más al desarrollo, a los temas sociales, a los temas ambientales y no necesariamente al desarrollo de mi carrera profesional como es la ingeniería civil. Y eso ha hecho que mi compromiso durante estos 25 años en el PNUD haya trascendido también no solamente el apoyo en mi país, sino también estuve varios años en Nueva York, otros años en República Dominicana, recientemente estuve en Guatemala y ahora vengo a México y estoy muy orgulloso realmente de trabajar para este país que es extraordinario, que tiene mucho que enseñarle al mundo entero, pero también mucho que avanzar. Muchísimas gracias, Mauricio, por esta oportunidad y le doy ahora la bienvenida a Leonor Calderón. Muchas gracias. De verdad para mí es un honor estar aquí. Mi nombre es Leonor Calderón Artieda, soy panameña de nacionalidad. Mi historia con este país es muy interesante. Yo llegué aquí hace muchos años, no quiero decir ni cuántos, como estudiante extranjera a estudiar en la UNAM, Relaciones Internacionales. Soy Puma, ahí me gradué, imagínate. Y estudié Relaciones Internacionales y en la práctica profesional me fui quedando con el área de la cooperación, un área muy importante de las relaciones internacionales. Y me di cuenta muy rápido que mi vocación era de servicio público. Tengo una larga carrera en mi país. Mi vida entera no ha sido en Naciones Unidas, sino casi los 9, casi 10 últimos años. En mi país, bueno, tuve la oportunidad de ocupar cargos relevantes, llegué a ser ministra de Desarrollo Social y luego seguí en el servicio público, porque Naciones Unidas, a pesar de cómo lo vemos a veces como algo tan distante y tan lejano, es una empresa de servicio público internacional. Así lo dicen nuestros contratos, somos servidores públicos internacionales. Y en este caso estamos destinados a servir en el país donde somos delegados. Y para mí es un orgullo y un honor ahora
dedicar mi vida de servicio público a este país. ¿Con qué cargo ocupa? Soy la representante del Fondo de Población de Naciones Unidas aquí en México y directora de país para Cuba y República Dominicana desde México. Muchísimas gracias por acompañarnos, Leonor. Gracias, Y ahora Ricardo. tenemos el honor de presentar a Eduardo Benítez. Ricardo, muchas gracias. Todo un placer estar aquí contigo, con los colegas de las agencias de Naciones Unidas. Como hijo de gente de campo, siempre he estado muy ligado a lo que es la producción de alimentos. Soy ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana. He estado en el área de producción de alimentos toda mi carrera profesional en la Secretaría de Agricultura, en el Servicio de Certificación de Semillas. Y desde hace 4 años tengo el enorme placer de estar en la Agencia de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, como representante asistente de programas. Bienvenido, me da mucho gusto tenerle aquí. Y finalmente le doy la bienvenida de nuevo, ya ha estado con nosotros, Alison Sutton. Hola, sí, yo soy Alison Sutton, soy inglesa, británica, y soy actualmente la representante adjunta de UNICEF, el Fondo de Naciones Unidas para Infancia aquí en México. Y bueno, desde la adolescencia me fascinaba el tema de los derechos humanos y la manera que así puede venir o va gobiernos, regímenes, pero lo que debe perdurar son los derechos humanos y cómo es una de las piedras angulares de Naciones Unidas. Y en términos de UNICEF, el enfoque de derechos de la infancia, de una visión amplia, ¿no? De cómo que se puede asegurar que cada uno de los niños, niñas, adolescentes realiza su potencial total, ¿no? A través del goce de sus derechos a la salud, a la educación. Entonces, entré en UNICEF unos 15 años atrás, he trabajado en Brasil y aquí en México, y es muy apasionante porque hay mucho que avanzar. Bienvenida, pues es un orgullo para Espiral poder tener voces que trabajan para el sistema de Naciones Unidas a partir de agencias distintas, porque eso es la ONU. Es un conjunto de agencias con enfoques y con misiones particulares que van desde, se decía ya, el desarrollo, la alimentación, la infancia, la población. Este conjunto de agencias y otras tuvieron como misión echar a andar los objetivos del milenio, que le dieron rumbo, no solo la tarea de la ONU, yo diría de los gobiernos de las naciones que pertenecen a la organización. Yo creo que este bloque merece que hagamos o que comencemos un balance sobre esos objetivos del milenio antes de pasar a hablar de los nuevos objetivos de desarrollo a nivel global. ¿Qué fueron los objetivos del milenio? ¿Cuándo se pensaron? ¿Qué características tenían? ¿En qué se diferenciaron de los objetivos que la ONU se había planteado previamente? La palabra es de ustedes. Sí. Gracias, Ricardo. Si me permite, yo pudiera empezar diciendo que Naciones Unidas ha estado desde su creación hace 70 años muy preocupada, obviamente, por la protección de los derechos humanos, por la protección del medio ambiente, por la paz social. Y esto ha hecho que durante varias ocasiones, en diferentes momentos de los años 80, 90 particularmente, tuviéramos la posibilidad de llevar a cabo conferencias internacionales muy focalizadas en temas de preocupación, los temas de población, los temas de niñez, los temas de derechos humanos, los temas de mujer, los temas ambientales, y eso generó realmente una dinámica que acumuló una serie de no solamente preocupaciones, pero también de análisis de lo que estaba ocurriendo en el mundo, de los principales desafíos para el desarrollo. Y esto nos lleva entonces a pensar en un nuevo milenio, cuando llega el año 2000, en que el mundo tiene que cambiar de curso. Habiendo hecho todo ese análisis retrospectivo que venía ocurriendo, nos dio la oportunidad entonces desde Naciones Unidas hacer una propuesta a la humanidad para que tuviéramos una agenda global de desarrollo focalizada en los temas de principal preocupación para el desarrollo. Una agenda que sonaba muy ambiciosa. Sonaba ambiciosa, y lo cual es un gran contrasentido porque era una agenda elaborada con mínimos. Eran mínimos
metas mínimas a nivel global. Eso fue la agenda de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que como bien lo plantea Mauricio, en esa gran cumbre del milenio, que convoca a todos los jefes de Estado para recibir el milenio, y que venía con ese cúmulo de la década de los 90, conferencia que inicia con la conferencia de la niñez, que fue antes de iniciar la década de los 90. Luego viene Río 92, Derechos Humanos Viena 93, Población y Desarrollo Cairo 94, Beijing Mujer 95, Hábitat, Desarrollo Social Copenhague 96, Hábitat 97. O sea, realmente se revisó la agenda mundial y había mucho que aportar. Pero cuando se sientan todos, no tienen otra alternativa, bueno, y se sientan a analizar una propuesta que surge de las oficinas de Naciones Unidas. Naciones Unidas le plantea a la Cumbre del Milenio una propuesta de mínimos globales de desarrollo. O sea, el mundo, para poder seguir avanzando, la población mundial se merece como mínimo estos 8 puntos que sean cubiertos con sus metas. Erradicar la pobreza extrema no me suena a un mínimo, sino un máximo. Pero era reducir en la mitad. Era ¿no? reducir a la mitad la pobreza extrema. O sea, no era erradicarla, era reducir a la mitad la pobreza extrema. Si uno se va a los 8 objetivos, cada uno tenía indicadores. Nunca ninguno era eliminarlo del todo, sino avanzar, acelerar la agenda que llevábamos para avanzar. Pero además, yo creo que de todo esto que han dicho los colegas, hay un reconocimiento explícito en términos de hacer las cosas distintas. A partir de una agenda global, y ya no de los esfuerzos aislados de cada una de las agencias. Y yo creo que ese es un mensaje muy importante a todos los países miembros de Naciones Unidas. Es decir, vamos trabajándole en función de las agendas, no tan de manera sectorizada. La problemática está compleja que requiere del trabajo de todas las agencias. Te pido que amplíen este dato. Las agencias en la ONU están hechas un poco a la imagen de los gobiernos. Lo voy a decir feo y me lo disculpan, pero donde cada agencia responde a una audiencia, a una clientela, o lo digo en inglés, un constituency distinto. Entonces, UNICEF, niños, ONU, mujeres. Y a partir de eso se fueron haciendo como islas. Por cierto, uno se va a los gobiernos nacionales y así es, ¿no? Por un lado se trata a los campesinos, por otro lado se atiende a los pobres, por otro lado se atiende... Pero eso hace que los gobiernos se disloquen en su capacidad de acción y eso pasó con el sistema de Naciones Unidas. Pregunto, ¿los objetivos del milenio modificaron esta lógica fragmentaria a nivel internacional y luego a nivel nacional, Alison? Sí, porque se tenía que juntar, nosotros, así, las diferentes agencias trabajaron juntos en agendas conjuntas, porque tiene la capacidad de cada uno. Y también así, el hecho que eran mínimos, pero sí eran metas así claras, y tenía que medir año por año, y entonces tenía un cierto impulso de agenda, así, vamos a ver por qué la mortalidad materna no está bajando, no, entonces tenía un factor movilizadora de la sociedad, de los gobiernos, y también ayudaba a coordinar los esfuerzos de las agencias de forma más integrada, ¿no? Sin embargo, Ricardo, tenemos que reconocer que hay mucho por hacer. La verdad es que si bien las agencias de Naciones Unidas tenemos unos mandatos muy específicos, muy particulares, muy de experticia en ciertas áreas del desarrollo, de los derechos humanos, del mantenimiento de la seguridad y la paz, los objetivos de desarrollo del milenio no fueron lo suficientemente bien elaborados para garantizar la integralidad de la gestión de Naciones Unidas. Como objetivo, por sus indicadores, por su plan de trabajo, o sea, ¿dónde está la deuda o el aprendizaje que obtuvimos de esa primera agenda ambiciosa? Yo pienso que, como mencionamos al principio, los objetivos resultan de una sumatoria de grandes, digamos, déficits que tiene la humanidad en materia de garantía de los derechos humanos, del desarrollo. Pero
los Objetivos de Desarrollo del Milenio se concentraron en esas grandes, digamos, falencias en materia de mejoramiento de la calidad de vida de las personas, de la pobreza, la desigualdad, la educación, la salud, la alimentación, la inclusión de la mujer, etcétera. Entonces, sí son muy focalizadas. Ahora, ¿y qué ocurre? Las agencias especializadas ven en muchos casos particularmente cada una de estas cosas. Ahora, no obstante, la Cumbre del Milenio también tomó decisiones con respecto a una reestructuración o una reforma de Naciones Unidas, que busca precisamente trabajar de manera más conjunta. Es decir, es otra de las decisiones que se toman en la Cumbre del Milenio, la que busca de todas maneras que como agencias seamos mucho más coherentes e integrados. No necesariamente el objetivo número 1 de pobreza sea el que nos une. Obviamente que sí, los derechos humanos, la erradicación de la pobreza, la desigualdad, la justicia social, nos une a todos. Pero creo que, no obstante, varios de los indicadores de los objetivos funcionaron muy como compartimentos estancos. Hubo mecanismos, sí, que fueron importantes, pero todavía de financiamiento. La unión de feudos ganó más que la posibilidad de tener... Es un reto para Naciones Unidas, ha sido un reto muy fuerte para Naciones Unidas. Es un reto para Naciones Unidas y es un debate entre los estados. O sea, yo vuelvo a este tema de la esencia de Naciones Unidas como una organización que es propiedad de los gobiernos, que es una organización intergubernamental, en donde nuestros cuerpos mandatorios están integrados por los representantes de los gobiernos. O sea, este debate del que Mauricio nos habla, de efectivamente terminar los feudos, como tú los llamas, y que es lógico llamarlo así, o hacerlo todo de manera conjunta, sigue siendo un debate incluso entre los estados. Pero ahí sería interesante que me ayudaran a entender esa dinámica, porque de un lado, la ONU es el resultado de los gobiernos o de los estados, pero a su vez la ONU influye mucho en lo que ocurre con los estados y los gobiernos. Entonces, en realidad es un juego de ida y vuelta, claro, que no me queda muy claro qué manda ahí. Voy a corte y regresamos, porque lo que me interesaría saber es en qué medida esta nueva visión del sistema ha impactado en las naciones. O sea, me gustaría saber si logró construir, en fin, gobiernos menos feudales. Vamos a corte y regresamos. Okay. Estamos hablando de la nueva Agenda de Desarrollo Global, una agenda sostenible en el tiempo. Estamos hablando con los representantes de distintas agencias que forman parte del sistema de Naciones Unidas. Nos comentaban en el bloque anterior cómo se gestó esta ambiciosa, yo diría, Agenda del Milenio, que ahora está siendo relevada. Y antes de pasar a entender la nueva agenda, sí quisiera un balance muy puntual de algunos temas. A ver, déjenme empezar con alimentación, que me parece uno de los fundamentales, sobre todo si habla de pobreza extrema. Eduardo, ¿cuál era el objetivo en materia de alimentación y cuánto de ese objetivo se logró, se obtuvo? Sí, el objetivo estuvo planteado en que reducir al menos a la mitad de la población que estaba en una condición de inseguridad alimentaria. Es decir, de aquella población que no tenía el acceso a los alimentos suficientes como para poder desarrollar una actividad normal. A ver, estamos hablando de indicadores que se miden en tasamiento calórico. O sea, calorías por día, por habitante. ¿Cuál era concretamente el indicador? 2.800 calorías por día por habitante, que es la media que te permite que una persona desarrolle sus actividades. ¿Qué población no llegaba a esas 2.000 y cacho? Estábamos en 1.050 millones de gentes. O sea, un sexto más o menos de la población cuando arrancamos. ¿Dónde acabamos? Bueno, hay avances diferenciados. La región de América Latina es la región que cumple con los objetivos del milenio. ¿África? Reduce. África se queda un poco corto, los países asiáticos también.
Entonces, en términos globales hay una reducción, pero dentro de todo este contexto hay algunas regiones que dan pasos mucho más acelerados que algunas otras regiones. Muy bien. Pasamos a ver la vulnerabilidad de niños, niñas, adolescentes hacia el 2000 era amplia. No quiero decir que esté resuelta, pero sí me gustaría que nos dieras cuáles eran los objetivos, dónde estamos hoy en materia de niños, niñas y adolescentes. Bueno, tenía varios, así mortalidad infantil, mortalidad en la infancia. Si vamos directo, concretamente en México, por ejemplo, se ha reducido en 60% en los últimos 25 años la mortalidad en infancia hasta los 5 años, y mortalidad infantil en el primer año de vida bajó de 32 por 1000 a 13.3 por 1000, que es una reducción sustancial, pero lo importante que vemos es que uno de los temas de los metas del milenio es que se veía los medianos nacionales y no captaba la inequidad dentro de los estados, ¿no? Entonces, aquí con es un indicador que habla de promedios. Entonces, por ejemplo, en Chiapas tenemos una mortalidad infantil de más de 19%, en Oaxaca, Guerrero. Entonces, pero si tienes Nuevo León o tienes Chihuahua con muy buen avance, exacto, la media es entonces el interesante, por ejemplo, de la nueva agenda es que introduce el tema de equidad y también de la producción de información desagregada. Y otros de educación, por ejemplo, hemos visto el aumento de años de estudio, el acceso casi universal a la educación ¿Tenían ustedes primaria. también embarazo adolescente, violencia entre adolescentes? ¿Había indicadores o no? No había indicadores para nada. eso, no. Pero ahora sí. Ahora sí. Población, a ver, ¿dónde estaban Mira, ustedes? en población uno de los temas más importantes y además ha sido uno de los temas más difíciles de la agenda es mortalidad materna. Y la meta que nos propusimos en mortalidad materna era eliminar en 2/3 partes el número de muertes maternas. En el caso de México, por ejemplo, nosotros estábamos cuando se inició la línea base en aproximadamente 88 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos. Y la meta a alcanzar era llegar a 22 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos. Esa meta no se alcanzó. Y esa ¿Qué tan meta, lejos nos quedamos? Quedamos como en 32, 36% 80, por ahí. 36. Lo cual, además, como dice Alison, tiene una gran inequidad. Es muy diferente en un estado a otro. Es una meta que en América Latina y el Caribe solo 2 países alcanzaron, Uruguay y Cuba. Nadie más la alcanzó. Por varias razones, porque partían de diferentes niveles y la mortalidad materna, por ser multicausal, cuando ya tienes un determinado nivel de avance, como era el caso de Uruguay y de Cuba, puedes avanzar rápidamente, pero países como México, otros países de renta media, una vez que han logrado, se vuelve un indicador difícil de trabajar. ¿Por qué es multicausal? Porque tiene relación con la pobreza, porque tiene relación con la educación, porque tiene relación con el hambre. Es una deuda pendiente y tenemos que seguir trabajando en ella. Yo creo que da una buena idea. Ahora, hay agencias como el PNUD que en realidad pues tiene que ver con todo lo que acabamos de decir. O sea, los programas de desarrollo, pues en efecto, implican alimentación, niñez, adolescencia, población. A ver, ¿qué retos o qué desafíos tenía el PNUD y dónde está hoy satisfecho con lo obtenido, con lo logrado? Sí, Ricardo. Bueno, el PNUD tenía varias responsabilidades y obviamente desafíos dentro de esta agenda global de desarrollo del nuevo milenio. Por un lado está el tema de pobreza. La pobreza realmente fue uno de los principales, la pobreza extrema particularmente, fue una de los principales, digamos, orientadores de la agenda de desarrollo, muy, entre otras, pensado para eliminar la pobreza extrema en África, en donde los niveles de pobreza eran extremadamente altos, y hubo una gran focalización entonces de recursos financieros, de programas. Ustedes fueron una nave muy potente para introducir programas focalizados para poblaciones en extrema pobreza en todo el mundo. Sí. Incluso programas como el de Oportunidades en México, que se fueron similares en otros lados. ¿Cómo les fue? Sí. Siendo este vehículo que va llevando experiencias exitosas de una región a otra, de un país a otro. Sin duda, los programas de protección social y los programas de transferencias condicionadas han sido muy importantes, no solamente en América Latina, donde particularmente han sido
programas muy exitosos, sino que han demostrado en su efectividad ser útiles también para otras regiones. Han sido, digamos, utilizados obviamente en países del África, de Asia, porque se ha demostrado que definitivamente a través de estos programas los gobiernos pueden focalizarse en la población más vulnerable. Pero allí vemos de cómo la importancia de esta construcción de la agenda, como agenda, ya no como lo que mencionábamos en un principio, de estas formas especializadas, de expertise, de verlo, porque, como dice Mauricio, ¿no? Por ejemplo, pobreza extrema y con estos programas. Hoy vemos que si esos programas no van acompañados de los programas productivos, no das el paso hacia adelante. Entonces, tiene que haber un acompañamiento de los diferentes tipos de políticas, las políticas productivas, las políticas asistenciales, el enfoque del territorio. Por eso se rebasa el ámbito de cada agencia. Exactamente. Si no se rebasa el ámbito de cada agencia, no se puede hacer. No, A ver. sí. Y Eduardo toca un tema muy importante que es precisamente el de la política pública. Y en eso el desafío también que el PNUD tuvo fue precisamente el de desarrollar capacidades institucionales que tengan, que estén equipadas suficientemente para poder llevar a cabo inversiones sociales, diseño e implementación de programas que efectivamente resuelvan los problemas de la sociedad. Y evaluación. Monitoreo y evaluación. Monitoreo continuo, que es una parte fundamental también de esta agenda que termina y la que viene. La agenda del milenio tenía su puerto de llegada. 15 años. Para así algunas estaba cosas programada. se llegó bien, para otras nos quedamos a medio camino. Viene la nueva agenda global de desarrollo sostenible, que hay que poner esta palabra Sí. porque no es una agenda de desarrollo para el año que entra, sino para quienes tienen hoy 15 años, que la puedan seguir viendo viva dentro de 15. A ver, me detengo aquí. ¿Cómo surge? O sea, a partir de la experiencia previa, ¿cómo surge esta nueva agenda? ¿Qué quiere esta nueva agenda? ¿Qué aspiración tiene? ¿Qué Yo creo que metas tiene? hay una diferencia sustantiva y podemos partir de esa diferencia sustantiva, que es que así como en los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el 2000, Naciones Unidas le presenta una propuesta a los jefes de Estado, a los gobiernos que debaten. En esta ocasión son los estados los que construyen a partir de grandes consultas nacionales que tuvieron la característica de ser muy participativas, con sociedad civil, con segmentos de población, con jóvenes, con consultas en red de todo tipo. Se construye una agenda a partir de la voluntad de los países. Es una agenda a la demanda de los países más que a la oferta de la ONU. Una agenda a la demanda de los países y planteando los requerimientos fundamentales de los países. Y yo creo que este proceso hace una diferencia muy importante. Y por eso en esta ocasión tenemos una agenda que es más amplia, que es más exhaustiva en sus metas y que recoge grandes aprendizajes de la evaluación que muy someramente acabamos de hacer aquí. Y que es muy desafiante. Pero me preocupa una cosa. Cada nación tiene objetivos muy distintos. Sí. ¿Cómo ocurrió que se pudiera construir una agenda coherente, comprensiva con H? Muy Si difícil. venían de intereses tan distintos, si Angola tiene sus puntos de vista y Cuba los suyos, que nos cuente Mauricio, muy la dura República fue Checa esa. los suyos. A ver, Sí, Ricardo, mire, realmente ha sido, primero que todo hay que reconocer que esta nueva agenda se construye también sobre la experiencia de los objetivos de desarrollo del milenio. Por supuesto. Obviamente Eso es- partimos de ahí. sí, por eso le dedicamos un rato. ¿Y qué nos ha enseñado realmente esa primera agenda? Es que no nace de la base, no necesariamente consulta ampliamente a los actores involucrados y afectados directamente, ni a los estados directamente. Es una agenda propositiva, importante, inteligente, relevante, pero no suficientemente consultada para que A ver, tenga esa y ahora sí. apropiación. A ver, vamos por a parte poner un del Estado. ejemplo para entender. Sí. En los objetivos del milenio, UNICEF puso sus objetivos y los lanzó.
Ahora, ¿qué hicieron para consultar a los estados? O sea, ¿cómo le hizo UNICEF para Bueno, participar en esta la verdad es consulta? que con nuestro mandato consultamos la infancia y adolescencia. Entonces, en las consultas de los países organizamos consultas en las escuelas, en diferentes formas de consulta. También tenemos formas electrónicas de consultar. Entonces, en el caso de México, por ejemplo, llevamos adolescentes a la Asamblea General del año pasado para estar involucrado en un debate sobre la importancia de la educación secundaria. Y a ver, esto quiere decir que no son solamente los estados miembros, sino también las poblaciones de esos sí, estados. Sí. Pero ¿cuál es la diferencia? Entonces, en la agenda mínima de los objetivos del milenio, la meta era educación primaria. Ahora, en la agenda global, ahora tenemos incluido el preescolar, el desarrollo infantil temprano, la secundaria, la medio superior, y estos son así muy relevantes para América Latina y México, ¿no? Entonces, este diálogo era un aclamado de América Latina que obviamente tenemos que concentrarnos no solamente en la primaria, pero en la secundaria y la medio superior, y por las razones de deserción, de abandono, de no inclusión que todavía tenemos en este continente y en los otros. A ver, para entender los otros ejemplos, ¿cómo le hizo FAO? Bueno, FAO se amplía partiendo de reconocer como una agencia intergubernamental como el resto de las agencias de Naciones Unidas, pero va ampliando sus mecanismos de consulta, no solo con los países, sino con las sociedades en general, las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones de la sociedad civil, que tienen van tomando un mayor peso específico en las conferencias. Entonces, son espacios en donde van lanzando los retos, las nuevas propuestas, los nuevos elementos de la agenda, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la agenda en materia de alimentación? ¿Perdón? ¿Cuál sería la nueva agenda en materia de alimentación? Bueno, el reto en los objetivos del desarrollo se nos hace de los más desafiantes, 0 hambre. O sea, ya no es una cuestión de cuantificar. En los del milenio era erradicar la mitad. Digamos, de las condiciones que afectaban a la mitad de la población que vivía en pobreza extrema. Ahora el objetivo es cero. Fame cero. Cero. Exactamente. Dicho en portugués. Exactamente. Y a nivel regional nuevamente se recoge, se identifican y se recogen estas... Esto en 15 años. En 15 años. Y hay regiones como América Latina que se ponen una meta todavía más desafiante. América Latina adopta Plan CELAC y dice 2025 la región con 0 hambre. Ahora, hace un momento se planteaba, Leonor, esta idea de no ver a las naciones como la unidad de análisis, suena un poco chocante, pero decir, sino sus regiones. O sea, en México tenemos poblaciones viviendo igual que en Suecia, está en la delegación Benito Juárez, y poblaciones viviendo igual que en los países más pobres de África, por ejemplo en la Sierra de Chihuahua. Y eso los objetivos del milenio no lo podían distinguir. ¿Cómo ocurre ahora? ¿Cómo se resuelve esto? Y volviendo a las experiencias y a los aprendizajes de los objetivos de desarrollo del milenio, uno de los grandes retos que quedó claro para la humanidad entera y sobre todo para América Latina y el Caribe es el reto de la equidad. Y quedó como un aprendizaje de los objetivos del milenio, de la equidad entre los estados. ¿Qué hizo mal o qué hicieron mal los objetivos del milenio que no tomaron en cuenta la equidad y por qué ahora se vuelve fundamental? A ver, no es que hicieron algo mal, a lo mejor no los consideraron suficientemente a la hora de poner todas las metas. Y hoy en día sabemos que las regiones son muy diversas y que al interno de los estados, América Latina es la región más inequitativa del mundo, y al interno de los estados impera la inequidad. Tú lo acabas de ejemplificar de una manera muy clara. Aquí convive el primer mundo con la pobreza que podemos encontrar en los lugares más pobres del planeta. Y ojo, que no solo en un estado, yo creo que en esta ciudad, en esta gran ciudad podemos encontrar diferencias abismales. Pero para irnos a algo todavía más brutal, como inclusive en un conglomerado urbano, que en el caso del DF es uno de los más importantes del mundo, tienes niveles de desarrollo altísimo y tienes niveles también de marginación y pobreza. Tienes el bordo de Sociaca e Interlomas en la misma demarcación. Muy flagelante. Y la otra cosa que este de la equidad es fundamental, pero también en los ODMs no tenía consideración el tema de violencia en ninguna parte. Y ahora tiene el tema de la paz, de la no violencia, del acceso a justicia,
no son todo, y ahí por se pasa por una visión más sofisticada. Por ejemplo, cuando vemos el de salud, ¿no? En vez de solamente tener las metas de mortalidad, etcétera, tiene metas para acceso universal a sistemas de salud. Por ejemplo, en la situación de ébola, ¿no? Nos vimos que los países con sistemas de salud muy débiles, fue devastador la llegada Si en los años 60, si hubiéramos intentado definir la palabra desarrollo, habrían contestado, pues un Producto Interno Bruto como el de Estados Unidos. Ese era el indicador para medir desarrollo. Hoy sabemos Tengo que la no es impresión de que hoy tenemos que definir distinto la palabra desarrollo, y si hablamos de desarrollo global todavía con más cuidado. Voy a corte y de regreso, Mauricio, ayúdame a redefinir desarrollo, ahora que no podemos hablar de PIB como principal indicador, Producto Interno Bruto. Regresamos un momento, estamos en Espiral. Pero, cuando uno pone objetivos, en los tiempos modernos, eso pasa por poder medirlos. Es decir, el objetivo de las Miss Universo, la paz mundial, pues no es más que un buen deseo hasta que uno no mide cuántos conflictos o cuántas muertes por cada 100,000 habitantes. Y la verdad es que es reciente que la humanidad y los gobiernos empiecen a tener objetivos. De hecho, estamos creando, inventando objetivos. Yo aquí pregunto cómo se han, indicadores. ¿Cómo se han ido construyendo esos indicadores? A ver, que entiendo que esa es la parte central, ¿no? Pareciera aburrido, pero por ejemplo, lo que no se mide no se puede cambiar, así que construyamos indicadores. Elevamos el tema de pobreza, ¿no? Aquí, Vendo México ha inventado su propia manera de medir pobreza de forma multidimensional, vendo en 6 dimensiones el acceso a educación, a salud. Entonces, fusando los derechos humanos con el desarrollo. Tenemos capacidades. ¿no? Y entonces, esta forma de medición multidimensional basado en derechos es una de las grandes contribuciones de México a ese debate mundial, ¿no? Vamos a medir de forma que realmente vemos la realización de los derechos de las personas. Específicamente en Francia también tenemos desarrollado una forma de medir el pobreza infantil, y ese es otro tema que se está intentando elevar a la agenda internacional, y todo ese debate de los indicadores va a ser decidido hasta marzo del año que viene. Pero nuevamente, te puede decir, Kenia, ¿yo por qué tengo que medir mi pobreza como lo hace México? O sea, ¿qué autoridad tiene la ONU para imponerme ese mecanismo? ¿Cómo han ido generando consensos? Pero eso es muy interesante, que hay mucha demanda de saber cómo México hace. Pero es que no es la ONU, vuelvo al punto. Sí. Y todo este proceso que tú lo preguntaste hace un momento fue muy complejo. Y realmente casi que había que aplaudir o soltar, no sé, en alabanzas el día que se logró un acuerdo global. Ahora, hace muy poco tiempo, cuando se logró el acuerdo global, no fue fácil lograr ese acuerdo global. Ahí se quedó en evidencia los diferentes intereses que hay en el globo, de los países más desarrollados, de los países menos, de los países más pobres, quienes aportan más a la contaminación global y no aportan lo que otros países consideran que deben aportar. Entonces, un poco el tema de los indicadores se convirtió como en una herramienta que tenían todos los otros países menos desarrollados, de decir, perfecto, no me dan espacio para otra meta más, porque tampoco podía ser inagotable, pero voy a pelear por introducir los indicadores que yo creo que son necesarios para monitorear los avances del desarrollo. Hoy todo el globo va a medir pobreza a partir de estos indicadores de capacidades. Todos los países miembros del sistema de Naciones Unidas. Los indicadores tienen que ver directamente con el objetivo. Esto quiere decir que tenemos muy claro el objetivo. Terminamos el bloque pasado, Mauricio, justamente lanzando la pregunta del desarrollo. Si el objetivo es desarrollo, dime con qué indicadores lo mido. Y si desarrollo lo entiendo por crecimiento del PIB, pues no es lo mismo que si lo mido por indicadores de felicidad, ¿no? O de percepción de felicidad, nada más para ponerlo en esos términos. Sí. A ver, ayúdame a ver cómo definir desarrollo para hablar luego del programa general. Muy propicia esa pregunta, Ricardo, porque sí es importante entender la evolución que ha tenido el concepto de desarrollo a lo largo de los últimos años.
Y lo mencionaba usted hace un momento también, cuando en el pasado nosotros medíamos el desarrollo como el desarrollo económico, puramente. Es decir, el indicador era el Producto Interno Bruto. El que más plata tiene está más desarrollado. Y yo creo que Los países árabes muy desarrollados. Eso precisamente es lo que nos ha llevado a estos niveles de desigualdad tan desproporcionados que hay en el mundo. Porque se focalizó fundamentalmente el desarrollo en la riqueza, pero una riqueza que no tenía en cuenta a los más pobres, a los más vulnerables, a los más necesitados, a los deshabilitados. O sea, era quién tenía más plata. Ahora, es precisamente en debido a ese problema que el PNUD propone en el año 90 la creación de un nuevo índice, no el de desarrollo económico Producto Interno Bruto, para ver quién es más desarrollado que el otro, sino el de desarrollo humano. Y toda la discusión que trajo Guillermo O'Donnell y todas las discusiones que tuvieron ustedes. La que trajo Amartya Sen, lo que fundamentalmente pretende el índice de desarrollo humano es focalizarse en la persona. Es decir, que es la persona el centro del desarrollo, no la economía de un país, ni las empresas, es la persona, es el ser humano. Y precisamente porque la organización está también, y es parte de lo que la organización ha impulsado, el ser humano es el centro del desarrollo, es el centro de la protección. Y ahí se ligan tres elementos que no estaban ligados. O sea, es desarrollo humano, pero también desarrollo democrático y también derechos. O sea, se juntan tres campos que no estaban juntos antes de esta discusión. Habría que agregarle el cuarto, el de sustentabilidad y el de sostenibilidad. Claro. Permítame concluir esta idea que quiero plantear también, porque nos va a permitir entender un poco más estos nuevos objetivos de desarrollo sostenible. Pasamos de desarrollo económico y medir desarrollo económico a desarrollo humano. Desarrollo humano lo medimos fundamentalmente con tres indicadores también: el de la educación, el de la salud y el del ingreso. Es decir, la parte económica está, pero también salud y educación. Nuevamente, centrado en la persona. Ahora, esto evoluciona, ya lo decía Alison, hacia el tema de la pobreza multidimensional también. Es decir, que no solamente es pobreza porque no tengo ni educación, ni salud, ni plata, sino que es que no tengo una vivienda digna, es que no tengo electricidad, es que no tengo medios de transporte, etc. Ahora, ¿qué ocurre también? Y es importante tener en cuenta esto como base fundamental de los nuevos objetivos de desarrollo sostenible. Recuerden que llevamos a cabo también una conferencia en el año 92 sobre desarrollo y medio ambiente. Es decir, el mundo entero y un mundo globalizado hoy en día no puede pensar cada país individualmente sin pensarse como un planeta integralmente. Y a lo que nos está llevando estos desarrollos inequitativos, estos desarrollos y estas asimetrías tan grandes en el desarrollo, nos está llevando a que el planeta está en riesgo. Y lo estamos viendo, el tema de cambio climático, la degradación de aguas, de biodiversidad. Es decir, se pensaba en ese concepto del desarrollo económico que la naturaleza era infinita y que los recursos naturales se renovaban y eran... Y hoy hay una apuesta, decirlo justamente por el tema sostenible. Ese es el aporte también que da el milenio a la discusión. Sí. Claro, Río de Janeiro, por ejemplo, discute mucho los temas de desarrollo y medio ambiente y saca la Agenda 21. Recuerden, la Agenda 21 era una gran agenda llena de propuestas muy importantes, pero que en realidad resultaron ser quizás demasiado académicas y no le llegaban a la gente. Por eso los objetivos de desarrollo del milenio y los de desarrollo sostenible se tienen que focalizar en algo simple, fácil de comunicar, fácil de entender y fácil de medir. Ahora, el desarrollo sostenible no es fácil de medir, es parte del problema que tenemos con los indicadores. Ahora regreso al tema del desarrollo sostenible, pero sí, ha habido llamados de atención muy fuerte. Oxfam, por ejemplo, en Davos, ¿no?, da un campanazo. Dice, hay 85 fortunas que tienen ingresos iguales a la mitad de la población global. Es decir, esto de que produce riqueza que luego se derrama es falso.
Clarísimo. Está muy bien. Ahí está el campanazo, está muy claro. Pero no está muy claro cómo revertirlo. Es decir, si Thomas Piketty se hizo famoso es porque medio se atrevió a poner un planteamiento para revertirlo, pero casi se lo comen vivo la mitad de los economistas. ¿Cómo le van a hacer las agencias, los países, para combatir esta inequidad? Pues no nada más subiendo a los que están abajo, sino realmente compactando los bloques humanos. Mira, yo creo que hay algunos elementos que sí están puestos sobre la mesa con esta nueva agenda. Estos nuevos focos que entran a interactuar a la hora de ver las necesidades de la humanidad, que ya no son solo materiales. Ya entramos a ver el ejercicio de derechos de las personas, de los niños y de las niñas. Ya no vemos solo con que tengan sus vacunas, con que... No, sino que se contemple de verdad el ejercicio de sus derechos. Ya no hablamos solo de cobertura educativa, hablamos de calidad y de equidad en el acceso a la educación. O sea, sofisticamos la lente. Estamos sofisticando y estamos metiendo elementos de la dignidad humana y estamos hablando de acceso a la justicia y estamos hablando, en otros temas estamos hablando también, si ves esta oleada que hay en el mundo contra la corrupción en todas partes, cada vez con más fuerza. Yo creo que esta es una agenda que contribuye, y es una palabra que se usa en algunos de los objetivos, a empoderar a las poblaciones. Empodera a las poblaciones y por lo tanto las hace realmente capaces de actuar como sujetos de derecho. La respuesta a tu pregunta no la tengo de inmediato, pero creo que la mesa está servida para avanzar en esa dirección. Pero, por ejemplo, si estamos hablando de una agenda sostenible, solo se puede hacer con la infancia y adolescencia que van a elevar al mundo en el futuro. Entonces, y nos une todo, no es solamente porque es mandato de UNICEF, pero entonces examinamos la inversión en infancia y vemos que hay temas de inequidad, ¿no? Y entonces, por ejemplo, sabemos que invirtiendo en la primera infancia es donde se puede tener el mejor rentabilidad en términos de retorno al desarrollo en el futuro. Entonces, este tipo de análisis que la verdad publicamos conjuntamente con UNICEF, un estudio sobre equidad en la inversión en gasto público en infancia en México para el debate del presupuesto público de 2016, ¿no? Viendo exactamente de que, bueno, si queremos avanzar esta agenda de equidad, ¿no? Tenemos que ver si realmente las inversiones están progresivos o regresivos en términos de y con recomendaciones bastante específicos. Pero hoy ¿no? vemos cómo, sí. perdón, pero hoy vemos cómo con todos estos elementos las agencias vamos impulsando y vamos acompañando a los países en sus políticas públicas hacia lo que mencionaban las colegas, es decir, la focalización. Pero ya no la focalización como se planteó en un principio, sino una focalización con una visión multisectorial, ¿no? Con una atención integral, la niñez, la alimentación, el desarrollo, y es como ir poniendo en la agenda todos estos instrumentos, ¿no? De política para realmente poder integrar estas partes que faciliten el desarrollo de las localidades. ¿Cómo? A través de lo que ya decíamos, de este tipo de políticas públicas aterrizadas en territorios y en la población en que se está focalizando, ¿no? Ahora, está lo que llaman un juego a doble nivel. Los países le piden a la arena internacional que suban indicadores, objetivos, para luego forzarse a cumplirlos, ¿no? De alguna manera. A ver, nos quedan muy pocos minutos, pero quisiera ese otro efecto. O sea, ya entendí, esto es una agenda a la demanda, no es el sistema de Naciones Unidas, en realidad lo único que hicieron fue poner la mesa para que los países y las poblaciones pusieran. Ya entendí todo esto. Ahora, ¿cómo está influyendo esa masa de objetivos y de planteamientos y de indicadores? ¿Cómo se espera que impacten? Y no les voy a preguntar en el mundo. La última pregunta es en México. Esa agenda, ¿qué tendría que producir de aquí al 2030 en la población mexicana, en este país donde se encuentra el día de hoy? Perdón, que, Por favor. lo mencionábamos, tenemos un reto en materia de hambre, cero hambre. Cero hambre con indicadores cada vez mucho más fuertes, con una población plenamente identificada. Todo ser humano en México con más de 2,000 calorías diarias. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Y no como una cuestión de promedio, porque ya están identificados. Hoy la población, la población mexicana exige ya no los promedios. O sea, no números absolutos. Nadie por abajo de las 2,000 calorías. Nadie.
A ver, seguimos en esta misma lógica. ¿Qué más? En materia de los planteamientos que ha hecho PNUD, ¿de qué se esperaría de México aquí al 2030? Bueno, por un lado, obviamente seguir luchando contra la pobreza extrema. México ha hecho grandes avances, obviamente, pero como mencionaba también Leonor al principio, tenemos una región muy desigual y México no escapa de eso. O sea, la desigualdad... Disminuir la brecha. Disminuir la brecha, no solamente nacionalmente, el asunto es que también hay muchas desigualdades de los estados. O sea, hay estados con mayores índices de desarrollo, con mejores niveles Pero a ver, ¿qué un Gini de 0.6? O sea, hoy estamos en 0.43, un Gini de 0.2, perdón, al revés. O sea, ¿cuál sería, cómo se mide la disminución de la desigualdad? Sí, yo creo que lo importante es la reducción de la pobreza extrema y la reducción de la pobreza. No, pero a ver, no es lo mismo pobreza y desigualdad. No, obviamente. Estaba hablando de un acortamiento de distancia entre el más rico y el más pobre. Claro, claro, pero lo estamos hablando, digamos, si nos ponemos a hablar de Gini, obviamente, entre más nos acerquemos a uno, estamos mejor, efectivamente. Hay muchas asimetrías, como les mencionaba. Pero es que la manera de medir la desigualdad no la podemos hacer desde el punto de vista tan economicista. O sea, el tema de desigualdad es también un tema de Pero ahí no hay exclusión. indicador, entonces. ¿Ah? A mí me gusta mucho usar Me queda la con palabra... es que en sus A mí áreas. me gusta mucho la palabra empoderar. Y para empoderar, y me voy a ir a una de las áreas que a nosotros nos ocupan mucho y que esta agenda sí tiene que ver y que de verdad yo creo que México lo puede lograr, que es el tema del desarrollo de las niñas y de lograr la verdadera igualdad en las mujeres. Aquí en los ODS, el objetivo de equidad de género se concentra no solo en las mujeres, sino que de manera explícita lo hacen las niñas también. Y ese empoderamiento es algo que yo pienso que debe trasladarse a toda la sociedad. Es una palabra que hace 20 años no tenía traducción al español. Yo recuerdo, yo estuve en Beijing presente y cuando discutíamos el empowerment, la gente lo ponía y aparece en algunos borradores, en algunos drafts, aparece como potenciación. No se entendía. Sí, no. Hoy existe y lo aspiramos. Cierra, Sergio. Bueno, fuera de la pobreza, la equidad, el empoderamiento, hay esta nueva agenda de la reducción de violencia. Violencia cero para niños, niñas, adolescentes, porque es una agenda que necesita avanzar. Y en México, ahora con el lanzamiento del nuevo sistema de protección integral a la infancia, que extiende por ampliar el acceso universal a los derechos, pero también fortalecer mecanismos de protección, pero también una gran movilización del país, porque cada tipo de violencia contra la infancia es prevenible. Entonces, de avanzar en porque sí, tenemos temas de violencia fuerte, importantes, que afectan toda la vida de los niños y niñas. Se nos fue el tiempo. No saben cómo les agradezco la paciencia y la gentileza para explicarnos estas definiciones de los nuevos objetivos globales de desarrollo sostenible. Estoy convencido que los seres humanos nos movemos por faros en el horizonte. A lo mejor no siempre llegamos a donde está puesto el faro, pero sí orienta las acciones. Y esta posibilidad de que el mundo entero, la humanidad, se mueva en una dirección construida de manera consensual, es sin duda una buena noticia. Es algo que se está celebrando justamente ahora con la Asamblea General de las Naciones Unidas, que está celebrando por los estados, por sus mandatarios. Y sí tengo que reconocer que al sistema se le debe mucho. Es decir, más allá de que sean simplemente la mesa de discusión, queda claro que el sistema ONU ha aprendido las lecciones anteriores, gracias a sus funcionarios, la dignidad que han puesto y el esfuerzo por hacer todas estas consultas. Cerramos el programa. Gracias por habernos acompañado aquí en Espiral, por habernos permitido entrar a sus hogares. Nos vemos próxima semana, Canal 11 de todos los miércoles.